Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen día, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Una semana con mucha actividad parlamentaria, trabajo en comisión, la sesión, incluso la comisión de juicio político que ayer estuvimos haciendo un repaso con mi compañero José Di Mauro. ¿Cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Pudiste llegar bien? ¿Movilizarte? ¿Viste movimiento en la ciudad? Me costó un montón. Por suerte se está levantando en este momento, pero eso va a demorar. Anunciaron para las 17:30 que se iba a levantar el paro, ¿no? Sí, pero hay mucho tránsito, así que lo mejor es volar. Sí. Me parece, pero bueno, llegamos en tiempo y forma, y lo que llegamos al final de una semana muy intensa, como vos dijiste, de muchas reuniones de comisión, varios dictámenes y una sesión donde se trataron 9 temas, pero 9 más de Yapa, así que 18 temas no está mal para una sesión. La verdad que sí, para una sesión que se hizo esperar y se hizo desear. Sabemos que en el mes de junio estuvimos especulando a ver si estaba la posibilidad o no con todo el tema de las pasos que se están llevando, las elecciones provinciales que se están llevando justamente en las diferentes provincias. También complicaba un poco el tema de la presencia y de, reunir el quórum necesario para poder dar el inicio a una sesión. Entonces estuvo casi 2 meses sin sesionar la Cámara. Ahora sabemos, o se dejó trascender por lo menos, que mediados de agosto podría llegar a haber, luego de las PASO, podría llegar a haber otra sesión aquí en la Cámara de Diputados, donde definitivamente van a tratar el tema de alquileres, o podría llegar a ser el tema más importante. Seguramente que va a ser un temario también extenso, porque a raíz del trabajo en las comisiones ya hay muchos temas que tienen dictamen de comisión y que están en condiciones de ser tratados aquí en la Cámara de Diputados. Y uno que trabaja aquí, siempre, no sé si te pasa, José, pero la mayoría de la gente que te pregunta es qué va a pasar con alquileres, ¿no? Claro, obvio, es la pregunta. Es la pregunta, sí, justamente. Y bueno, esa sesión está pedida para el 23 de agosto. Hay un compromiso, hay 13 jefes de bloque que la terminaban pidiendo. El oficialismo no adhirió, pero va a terminar aprovechándola. Obviamente va a estar también el oficialismo. Veremos si se consensúa algo, si van directamente por la derogación de la norma, que es una de las posibilidades que está más fuerte ahora, pero veremos qué es lo que sucede y se va a aprovechar, perdido por perdido, en esa sesión para meter una serie de proyectos más que ya tienen dictamen y bueno, se aprovechará para que ese sea el plato fuerte de la sesión, pero que también haya una serie de proyectos consensuados o no consensuados, y se aproveche también para meterlo. Y que seguramente no es un dato menor que sea después de las PASO, ¿no? Después del 13 de agosto, eso va a marcar un clima también en la Cámara de Diputados, porque ya vamos a tener por lo menos los primeros resultados parciales de lo que podría llegar a ser las generales en octubre y eventualmente una segunda vuelta en noviembre. Entonces va a marcar la agenda legislativa, el tema de los consensos, los proyectos que se puedan llegar a tratar o no, qué proyectos ya van a quedar seguramente para el tratamiento del próximo gobierno. Veremos quién ganará, ¿no? ¿Qué sucederá? Lo cierto es que, está complicado, difícil de que alguno gane con más del 40%. Claro. Por lo tanto, eso te va a marcar lo que va a ser la composición de la Cámara de Diputados y también de la Cámara de Senadores para el año que viene. ¿Y qué significa todo esto? Que claramente venga el gobierno que venga, va a tener que ser un gobierno que va a tener que hacer muchos consensos, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri y como pasó en el gobierno ahora de Alberto Fernández. Todo marcaría también de que el gobierno que venga no la va a tener nada fácil. Así tampoco. Es, sí. Recordemos, el gobierno de Mauricio Macri en 2015, al asumir el 10 de diciembre de 2015, fue el primer gobierno en 100 años en estar en minoría en las dos cámaras. Sí. Solo pasó una vez en 2009 y brevemente con el gobierno de Cristina Kirchner, que circunstancialmente lo perdió, pero no había del otro lado una oposición unificada en ese caso. Bueno, a partir de entonces, a partir de 2015 llegó la era de las minorías,
Sí. Nadie puede llegar a tener minorías, por lo menos en la Cámara de Diputados. Difícilmente cambie ese panorama para el próximo periodo, como vos decís. Sí. O sea, hay Sí, da la sensación como que las grandes fuerzas se van debilitando un poco, ya no pasa lo que pasaba antes, que ganaban con más del 40-50%, y eso te marcaba una mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahora como da la sensación que los principales bloques se van un poco debilitando, mucha gente que empieza a optar por terceras fuerzas, incluso por el voto en blanco y el ausentismo también. Así es, sí, está creciendo mucho. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, pero seguramente bueno, seguirá el tema de las minorías. Y por el lado bueno es que bueno, se acuerdan sesiones consensuadas. Los debates fueron como esta semana, una sesión bastante intensa, pero no necesariamente controversial, fue con temas acordados y bueno, las polémicas las hubo, siempre va a suceder, pero bueno, todo se pudo encuadrar dentro de los cánones normales. También fue una sesión que se extendió durante varias horas porque hubo muchos pedidos de apartamiento de reglamento, muchas cuestiones de privilegio, cuestiones de homenaje, algo que estamos acostumbrados que suceda aquí en la Cámara de Diputados, pero claro, cuando pasa tanto tiempo, ¿no? Por lo general la Cámara en un año no legislativo, podríamos decir, o no electoral, sesiona por lo general una vez al mes, o es lo que debería suceder. Entonces hace que todas estas cuestiones de privilegios, de homenajes, no se vayan acumulando. Ahora, como hacía 2 meses que no sesionaba, claramente se acumularon todo esto, y esto terminó haciendo que sea mucho más extensa la sesión, ¿no? ¿No le tenés confianza a que la primera semana de agosto haya una sesión? Para mí, la primera semana no. Para mí antes de las PASO lo veo muy complicado. Difícil. Sí. Más por cómo lo que hablaron dentro del recinto, ¿no? Y cómo marcaron ya la agenda, y que efectivamente ya se habla de una fecha que podría ser el 23 de Sí, el 23 de está agosto. pedida, ya está pedida, así que debería ser, por lo menos. Pero bueno, si se consensúa antes, y es esa semana la que está disponible. Así que, bueno, veremos, 10 días después de las PASO. Y todo lo que implica esto, ¿no? Sí, Cómo va a estar el clima. ¿Con qué caras entrará ese recinto? Y seguramente se va a utilizar también para, y hacer un poco, no te digo campaña, pero cada uno para hablar, mantener obviamente sus posiciones, porque los días que hay sesiones aquí en la Cámara de Diputados sabemos que hay mucha audiencia que está pendiente del tratamiento de las leyes, las personas que viven quizá en otras provincias están pendientes de qué dicen los diputados nacionales que representan a las provincias aquí también. Por eso también explica que de acuerdo al tema que se vaya tratando, son más o menos la cantidad de oradores que quieren hablar, que aprovechan para dar a conocer su postura respecto a los distintos temas que se tratan en el orden del día en el temario. Y hablando del temario, hablando del orden del día, con José estuvimos adelantando, entonces se aprobaron 10 leyes. 9 proyectos. 9 proyectos. 9 proyectos, más 9 más temas más, o sea, 18 Sí, en realidad. 18 porque en total. eso ya lo vamos a contar cómo fue esa tanda extra, el bonus track que se agregó durante la sesión. Ahora sí, vamos a meternos en lo que es el tema del día. Vamos a desarrollar el proyecto por proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, que ya tiene media sanción, que ya tiene sanción del Senado, porque recordemos que cuando tiene sanción del Senado y lo aprueba Diputados, queda efectivamente convertido en ley. La mayoría de estos proyectos solamente obtuvieron media sanción por el momento, y la mayoría obtuvo el giro en el Senado. Pero para arrancar vamos a ver un compilado que preparó la Cámara de Diputados de la Nación Argentina respecto a lo que fue el resumen de la sesión del día miércoles.
habiéndose cumplido el objetivo de la misma, queda levantada la sesión. Gracias a todos y a todas. 40 años, democracia siempre. Diputados Argentina. Esto fue un poco un pequeño resumen, un mini resumen de la aprobación de los distintos proyectos aquí en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación, pero también hubieron otras cosas que pasaron dentro de la Cámara de Diputados, como por ejemplo la jura de 2 nuevos diputados nacionales. ¿Por qué? Porque recordemos que renunció a su banca el diputado nacional Frigerio y también el diputado Rayda, y en su lugar, lógicamente, que por el tema del orden de las listas, siempre tienen un suplente que los viene a reemplazar. Bueno, vamos a ver, José nos va a contar, vamos a arrancar por esto, viendo lo que fue la jura de los nuevos diputados, y después sí nos vamos a meter en los temas que se aprobaron este miércoles en la Cámara de Diputados. Contanos, José. Así es, Lu. Bueno, arrancamos entonces con esta sesión que arrancó poco después de las 12 del mediodía, 12 y casi media. Y bueno, tal cual decía, se aceptaron las renuncias a sus bancas de 2 diputados del PRO, Rogelio Frigerio y Gabriel Rayda, reemplazados por Atilio Benedetti, el entrerriano, y Santiago Espil por la ciudad de Buenos Aires. El detalle de ambos casos es Rogelio Frigerio renunció para dedicarse a la campaña, es candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos. Gabriel Rayda renunció para volver a ocupar un cargo que ya ocupaba antes de asumir, porque él asumió en febrero, había asumido en lugar de Waldo Wolf, estuvo 4 meses, más o menos, 5 meses, y bueno, termina yéndose ahora de nuevo. A mí me parece que el acuerdo para que se produzca esto, ¿cuál es? Santiago Espil es hombre de la coalición cívica, entonces pasa dentro de esos acuerdos que hay dentro de Juntos por el Cambio como para que asuma por estos meses que quedan hasta fin de año un hombre de la coalición cívica que había perdido una diputada durante todo este periodo, en estos últimos tiempos, una diputada que se fue como armó un monobloque, pero que ahora bueno, vuelve a tener 11 legisladores. Bueno, vamos, ¿qué sucedió después antes de pasar al debate de las leyes? Y en el marco, ahí lo vamos a ver en una nueva placa, bueno, ¿qué sucedió antes de que se pasara a debatir las leyes? En ese momento de los apartamentos de reglamento, bueno, la oposición trató primero de derogar la ley de alquileres, lo que decíamos al principio. Sucintamente intentó sin éxito la derogación de la ley de alquileres a partir de un pedido que hizo un diputado del PRO, y finalmente se acordó impulsar una sesión especial para debatir el tema el próximo 23 de agosto. Así se acordó durante la reunión. Esto fue muy dilatado porque primero se trató de forzar la derogación de la norma. Después, al no contar con una mayoría especial que se necesita, entonces, porque ese tema necesitaban los 2/3 para tratarlo, pero es un tema que tiene dictamen, aunque en este caso iban por la derogación directamente. Claro, y también recordar que en la sesión anterior, la que se había realizado hace 2 meses atrás, recuerdo también que el diputado Lombardi había pedido tratar sobre tablas el tema de la ley de alquileres. La ley de alquiler podríamos decir que es una ley que ya tiene 2 dictámenes de comisión, entonces ya estaría como en condiciones de ser tratada en el recinto, por eso también la insistencia de los diputados de Juntos por el Cambio de tratar esta ley. Lo cierto es que la actual ley que rige fue una ley sancionada en un contexto de pandemia en el año 2020, no recuerdo si fue junio o julio del 2020, en julio del 2020. Claro que, bueno, en ese momento se aprobó con la mayoría necesaria, todo parecía que era una buena ley, había sido consensuada y trabajada durante el 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde estaba presidiendo Carlos Monzó, la Cámara de Diputados también. Entonces tuvo un debate en comisión por parte de Juntos por el Cambio, que era oficialismo en ese momento, y luego en el 2020, con el contexto de pandemia, ya con el gobierno de Alberto Fernández, es donde la actual ley que rige actualmente se termina sancionando, pero ya venía con acuerdo o aprobación o negociaciones por parte de quienes eran oposición en ese oficialismo en ese momento, y ahora en el 2020 eran oposición. Entonces, claramente luego por el contexto económico, por el contexto inflacionario, esto hizo que bueno, la actual ley de alquileres termine fracasando y no beneficia a nadie, ni a ninguna de las partes que forman el contrato de locación, tanto ni al locatario ni al locador, sea ni al inquilino ni a los propietarios. Así es, y bueno, finalmente se acordó hacer circular un pedido de sesión
finalmente es una suerte de emplazamiento lo que se ha hecho, un emplazamiento público. Bueno, el pedido ya está firmado por 13 jefes de bloque. Sí. Por el momento el oficialismo no lo firmó, pero bueno, de todas maneras ya alcanza. Tendrán que reunir quórum y será después de las PASO, como decíamos al principio. Vamos ahora a pasar directamente a la aprobación de las leyes, que fueron muchas. En este caso, la profesionalización de acompañantes terapéuticos, que en este caso hablamos de una media sanción para el proyecto que regula el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico para que los trabajadores sean considerados profesionales autónomos. De este tema hablamos mucho durante el año. Tuvo 197 votos afirmativos, 3 negativos. Los 3 votos negativos, los digo una vez, ya no lo digo más, porque siempre que vean 3 o siempre que vean votos negativos, ahí van a encontrar los de Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. En este caso, bueno, fue una ley, se trata de una norma consensuada entre las propuestas de Soledad Carrizo, Virginia Cornejo y Daniel Goyán, y tuvo 2 modificaciones en su artículo 3 y 23, eso fue en la previa de la que llegaba al recinto y finalmente se terminó aprobando. Así es, actualmente el acompañante terapéutico es una figura que existe, pero existe como en carácter de un ejercicio terciario, e incluso hay como mucho falso curso también que se da, ¿no? Por el tema de los acompañantes terapéuticos, y que luego cuando esas personas quizá pagan para ir a tener un título, algo que los habilite a realizar estas prácticas, se dan cuenta que quizá ese título que le dieron no termina teniendo ningún tipo de validación y demás. Entonces lo que se busca con el tema del acompañante terapéutico es darle un rango de profesionalización, ¿no? Que tenga la capacitación necesaria, porque imagínate que un acompañante terapéutico mínimamente, por ejemplo, tiene que saber cómo poner una inyección, por ejemplo, ¿no? Porque son personas que de alguna manera asisten tanto a niños, a personas adultas, como también a ancianos. Todo depende de la situación por la cual esté atravesando esa persona. Muchas veces son personas que tienen algún tipo de enfermedad o que tienen algún tipo de discapacidad, y la figura del acompañante terapéutico termina siendo una figura muy importante dentro del rol familiar, porque ayuda de alguna manera a ese cuidado de esa persona que lo necesita. Y quien estuvo hablando respecto de los acompañantes terapéuticos en el día de la sesión es la diputada Mara Brauer, y vamos a ver qué decía. Estamos votando una ley de enorme importancia y quiero empezar quizás por lo que se hace al final, que es agradecerle a las y los profesionales acompañantes terapéuticos por la enorme tarea que realizan en nombre de todas las familias argentinas que alguna vez necesitamos de su aporte profesional. Y la regulación de esta profesión se da en un marco que ya se viene desarrollando en Argentina de un cambio de paradigma en relación a la materia sanitaria, ¿no? Estamos abandonando el enfoque biologicista y estamos consolidando una mirada integral de la salud y de la enfermedad. En este nuevo paradigma, el bienestar se piensa en un contexto, en la dimensión emocional, social, familiar. La autonomía y las decisiones personalísimas ahora son un derecho, son fuente de derecho. Y hoy entendemos que el sistema sanitario tiene que estar centrado en los derechos y en la autonomía del paciente. Regular esta actividad profesional tan importante tiene que ver también con un tema que estuvimos tratando ayer y que este Congreso tiene una enorme deuda, que son las políticas del cuidado, ¿no? Las políticas del cuidado, tarea que generalmente realizamos las mujeres en las familias, pero que muchísimas veces requieren de un acompañamiento profesional. Y el Estado y la sociedad se tienen que hacer cargo de este acompañamiento profesional, jerarquizando esta profesión del campo de la salud. No podemos seguir pensando que está el médico en el centro del sistema y después satélites que no tienen voz y votos en estas decisiones sobre sujetos que somos integrales. Aquellos que padecen una enfermedad tiene que ser mirada, los sujetos, las personas, tenemos que ser miradas integralmente.
Y me quedo con esta frase de la diputada Mara Brauer de empezar a ver los problemas y sobre todo el campo de la salud con una mirada integral. Y respecto a eso, ya son 13 provincias las que legislaron en algún momento respecto a el tema de la figura del acompañante terapéutico. Estas cosas que hacen las provincias por lo general se suele dar, que ellas van legislando primero sobre ciertas materias y luego esto marca de alguna manera un antecedente para que haya una ley nacional que termine de alguna manera marcando las pautas generales para que las provincias se puedan adherir o alinear su normativa, ¿no?, respecto a estos temas. Pero esto me parece sumamente importante y es una nueva noticia que obtuvo media sanción por la Cámara de Diputados y que efectivamente ya tiene giro al Senado. José, ¿qué más hubo en la sesión? Bueno, acá es el primero de los proyectos de los varios que se aprobaron sin debate. Directamente, la declaración del Monumento Histórico Nacional al Parque de la Constitución fue por 197 votos a favor, 3 en contra, ya saben, ¿qué quieres? La Cámara ¿Todos Baja... votaron en contra? Sí. Menos uno, que a lo mejor no estaba en ese momento, no recuerdo, pero hay uno que fue declarado por unanimidad. Que no sabe, claro, no sabemos si hubo abstención o... No, ahí no estuvo, no ahí se votó todo a favor, sí, pero ya lo vamos a ver. Es un proyecto que declara el Monumento Histórico Nacional al Parque de la Constitución Nacional, que es una intervención urbana conmemorativa de los principios de nacionalidad, ciudadanía, federalismo y república que rigen la vida de los argentinos desde la sanción de la Carta Magna. Está en la ciudad de Santa Fe. La Carta Magna se sancionó, se juró en Santa Fe el 1 de mayo de 1853. No hubo oradores, pero después sí hubo una especie de bonus track, porque sí hablaron un par que por lo menos querían decir, qué sé yo, el diputado Barletta creo que hizo referencia de Santa Fe, hizo referencia a que el 1 de mayo es una lástima que nunca se recuerde esa fecha como el día que se juró la Constitución, nada menos. Si te parece, José, tenemos la votación de lo que fue este tema y vamos a ver cómo fue y en qué consistió. Vamos a continuar con el tratamiento que sigue. En este caso no hay oradores, así que no se muevan, vamos a proceder a votar. En general y en particular, el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se declara como Monumento Histórico Nacional al Parque de la Constitución Nacional. Orden del día 683. Sírvanse marcar su voto. Por secretaría se informa. Son 197 votos afirmativos, 3 negativos. Muy bien, resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, seguimos entonces aquí analizando un poco lo que fue el tratamiento de los distintos temas en la Cámara de Diputados. José, ¿qué más hubo? Sí, bueno, ahí el siguiente proyecto que se aprobó fue violencia digital contra las mujeres, sí, otro de los temas de que hablamos mucho en los últimos tiempos, lo cual indica que... Y otro de los temas que tuvo muchos oradores también. Sí, claro, fueron varios, algunos los que... Este fue uno de los que más oradores tuvo y también tuvo la presencia de invitados en las gradas que aplaudieron enfáticamente cuando se aprobó por 191 votos afirmativos, 2 negativos, en este caso alguien de los 13 había ido, y una abstención. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Está inspirada en la Ley Olimpia, una normativa mexicana que fue traída a nuestro país, que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales y que se sancionó en ese país, en México, a partir del activismo de Olimpia Coral Melo, víctima de difusión de material con contenido sexual sin su consentimiento por parte de una expareja. Y recordemos entonces, este tema había tenido recientemente dictamen en uno de los que nosotros insistíamos este tema cuando tuvo dictamen que iba a formar parte de una próxima sesión. Sí, este tema es muy importante también porque lo que busca es modificar la actual ley de protección integral a las mujeres y establecer la violencia digital como una forma de ejercer violencia de género. En este mundo globalizado, en este mundo informatizado, ya aquí en este programa lo hemos hablado varias veces, hemos explicado muchas veces la ley Olimpia y también la ley Belén, que fueron víctimas de esta cuestión de difundir material íntimo por parte de exparejas, así que es una ley que de alguna manera viene a ampliar los derechos de las mujeres, a proteger los derechos de todas las mujeres y sobre todo a conservar la intimidad, la integridad y la dignidad de
todas las mujeres que de alguna manera en su momento fueron víctimas de esta nueva modalidad de ejercer los delitos. Y quien estuvo hablando respecto a este tema es la diputada Silvana Ginocchio y vamos a ver qué decía al respecto. Una violencia que acumula víctimas invisibilizadas y muchas veces que afrontan las graves consecuencias en silencio, sin acceso a la justicia y con ausencia de un marco normativo que se encuentre actualizado desde donde se puedan generar las políticas públicas. Este proyecto modifica la Ley 26.485 sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tiene la importancia de incorporar la violencia digital a su objeto de promoción y garantías, también incorporarla como un derecho protegido, modifica también las definiciones y medidas necesarias de acuerdo a este objeto de protección y garantías. Esta violencia es, señor presidente, un fenómeno creciente y, como se dijo muchas veces, una pandemia, porque se extiende y se avanza en la medida que la tecnología y las nuevas plataformas surgen y comienzan a formar parte de nuestras vidas. Estamos sujetos a una hiperexposición en ese mundo digital, habitando Internet. También se dijo esto de asumir como un territorio que forma parte de esa extensión de nuestras vidas en ese mundo digital y transcurren experiencias humanas y donde tiene lugar o se facilita desde allí una violencia que tiene a las mujeres y a las diversidades como destinatarias en un mayor porcentaje. Esto tiene consecuencias muy graves y son reales. Tiene consecuencias reales, que es algo que cuesta entenderlo, porque conlleva una afectación a nivel físico, psíquico, sexual, social, económico. Estas violencias digitales, como decía, se valen de estas herramientas digitales, pero no podemos perder de vista que reconoce esa desigual relación de poder y que tiene origen en algo de lo que nosotras siempre hablamos: estereotipos, prejuicios, patrones socioculturales que nos coloca a las mujeres y a las diversidades en una situación de subordinación. Estas consecuencias afectan la vida de las personas víctimas y conllevan tremendos daños que son una violación a los derechos humanos. Entonces, urge avanzar en un marco normativo que otorgue la contención, la protección integral, la prevención, y que no podemos también obviar que este proyecto tiene el nombre de una mujer, Olimpia Coral Melo. Esta joven mexicana que es estandarte de esta lucha y que transformó su dolor a los efectos de poder transformar una situación por la que atravesaban muchas mujeres y que ella, gracias a la contención que encuentra en su familia, tiene la fortaleza para salir. Desde este recinto nos sumamos a esta lucha por Olimpia, por Belén, por tantas mujeres y diversidades que han pasado por situaciones tremendas, incluso llevándolas a muchas a quitarse la vida. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres sobre violencia digital, con las modificaciones introducidas por la comisión. Orden del día número 714. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación.
191 votos afirmativos, 2 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Y de esta manera veíamos cómo efectivamente la ley Olimpia, la ley que de alguna manera viene a incluir la violencia digital como una forma de violentar a las mujeres, de ejercer violencia de género, quedó efectivamente aprobado por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y ahora obtuvo giro al Senado, que seguramente que en una próxima sesión se va a tratar, y bueno, esperemos que antes de fin de año efectivamente esta ley esté publicada en el boletín oficial, que viene a amparar y a proteger a muchísimas mujeres a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional argentino. Llegamos a la primera parte del resumen de noticias parlamentarias. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos y continuamos con más resumen. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco de el poder legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando. Yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Entrevistas en Diputado TV. Y empecé a escuchar esas historias y empecé a vincularme con el activismo del movimiento de mujeres. Y creo que cuando empezás a ver la desigualdad, porque la violencia de género es la otra cara de la desigualdad hacia las mujeres por su condición de ser mujeres, es muy difícil no verla. Y como periodista, cuando empezás a ver cosas
que no se comentan, querés contarlas. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que dejó la sesión del día miércoles. Aprobaron muchas leyes importantes aquí en la Cámara Baja que ya obtuvieron media sanción y giro al Senado de la Nación Argentina. Llegó el momento de ver en qué consistió el tema de los créditos UBA. José, contanos. Bueno, justamente era uno de los temas centrales de esta sesión, el que más expectativa había despertado, y bueno, se llama Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios, así se llama el proyecto, que tuvo media sanción por 134 votos a favor, 40 en contra, 18 abstenciones, y busca llevar alivio a los deudores de créditos UBA, un universo de casi 100.000 personas, dijeron 96.000, yo creo que llegamos a los 106.000, me parece, pero bueno, sí. Algunos más, algunos menos. Además del Frente de Todos, votaron a favor del proyecto los diputados del Frente de Izquierda, el Interbloque Provincias Unidas, también los miembros de la UCR, aunque un pequeño puñado se abstuvo. Este fue un tema que dividió un poco aguas en el Interbloque Juntos por el Cambio. Sí. Inclusive, bueno, fue en el PRO, Evolución Radical y la Coalición Cívica, hubo quienes votaron en contra y quienes lo hicieron por la abstención directamente. Bueno, se opusieron en cambio La Libertad Avanza, Avanza Libertad y Carolina Píparo. Y uno de los puntos importantes de este tema es que se estipuló que la cuota no podría alcanzar el 30% o superar el 30% del ingreso y los salarios de los trabajadores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado, ¿sí? Los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero del año 2023. Uno de los temas importantes a destacar en esta situación es que esta solución viene para futuro, pero no es retroactivo. No repara el daño económicamente que pudieron haber atravesado los tomadores de este crédito del año 2017 hasta el día de hoy. Incluso no recuerdo mal, José, si fue Julio Cobos, que leyó una nómina de cuántos deudores hipotecarios fue habiendo 2017, 2018, 2019, 2000, cómo fue bajando la curva, ¿no? A medida de que empezó a haber problemas con la Obviamente, sí, a medida que iba subiendo la inflación, iba bajando la cantidad de adherentes a este sistema. Veamos la próxima placa. Bueno, el programa lo que crea es entonces, decíamos, el Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios. Establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará entonces por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba de la inflación, pagarán siempre el índice más bajo. Este es uno de los elementos que establece esta norma que se pudo votar. Y quien estuvo hablando entre tantos oradores que conllevó este tema dentro del recinto de la Cámara de Diputados es la diputada Aparicio. Vamos a ver qué decía. El proyecto a tratar titula Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios. El dictamen de mayoría cuenta con 6 capítulos y un anexo. Posee 37 artículos. El artículo 1 establece las relaciones comprendidas emergentes y futuras respecto a líneas de crédito tomadas por personas humanas con entidades financieras regidas por la Ley 21.526, destinadas a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de vivienda de carácter única, familiar, de ocupación permanente, que contengan cláusulas de ajuste UVA y UBIS.
El artículo 2 ofrece a través del Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario, de aquí en adelante, fondo fiduciario, a los deudores que lo soliciten el servicio de compensación en base a las siguientes características. El valor de la cuota a pagar por el deudor será determinado en función de la actualización mensual del saldo de capital por el índice IAR, actualizable por la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables de aquí en más RIPTE. Este índice resulta, en las proyecciones de los cálculos que hemos hecho, más beneficioso para los deudores que el índice de coeficiente de variación salarial, si bien tiene en cuenta esta base. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se promueve el sistema integral de cobertura de créditos hipotecarios con las modificaciones leídas y aceptadas por la comisión. Orden del día número 715. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Bueno, se cierra. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 134 afirmativos, 40 negativos, 18 son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Y otro de los temas que también obtuvo dictamen por la Cámara de Diputados tiene que ver con el régimen de la producción orgánica. También es un tema que estuvimos explicando en varias ediciones, una iniciativa que surge de un diputado formoseño, del diputado Ramiro Fernández Patri. Y José, contanos un poco en qué consiste esto. Así es, se llama Promoción de la Producción Orgánica. Esto ya es pasada la medianoche. Esto es la última tanda de las últimas 2 horas de la sesión tan larga. Diputados dio media sanción al proyecto que propone la creación de un régimen de promoción de la producción y o elaboración de productos orgánicos que regirá en un lapso de 10 años y prevé una serie de beneficios fiscales tales como la reducción del 50% en el monto total de impuestos a las ganancias determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas. Este proyecto durante el debate en las comisiones no había tenido mayores reparos. Llamó la atención que hubiera algunos cuestionamientos en los oradores que fueron exponiendo las críticas. ¿Por qué? Porque insisten, desde Juntos por el Cambio en particular, insisten en la cuestión de que los beneficios fiscales sean como parches a determinados sectores. Hablan de la necesidad de hacer algo global. Esto terminó viéndose en la cantidad de votos que recibió. 120 votos afirmativos tuvo solamente, o sea, fue la ley el proyecto que tuvo menos votos a favor. Tampoco tuvo tantos negativos, fueron solamente 6. Mucha abstención, 38, mucha ausencia también en este tema. Las abstenciones correspondieron al PRO, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda también, como así también a numerosos diputados del radicalismo. José, te consulto, cuando hay tantas abstenciones, porque no significa que si estás en contra votás en negativo, pero las abstenciones, ¿para vos qué significan? Bueno, en un caso, las abstenciones, por ejemplo, en esa tanda que se votó, o sea, las abstenciones en este caso puntuales, no estoy en contra, pero claro, no quiero votarlo en contra, pero no lo puedo votar a favor, entonces me abstengo. Está mal, pero no tan mal, sería una cosa así. Claro, ¿no? Una cosa así. Quiero que se apruebe, pero ya te dije que no me gusta. Yo no voy a votar algo que no estoy convencido, entonces es una cosa bastante honesta. En este caso, después vamos a explicar en un caso en el cual debería haber habido abstenciones y respecto a algunos votos en contra que llamaron la atención. Así es, y el tema de la producción orgánica podríamos decir que trae distintas cuestiones positivas. Por un lado, una alimentación mucho más saludable. Recordemos que ahorrar en salud de alguna manera nos termina ahorrando en algún momento alguna posible enfermedad. También el arraigo en las comunidades rurales, empleo de calidad y también genera divisas. Una de las cuestiones que decían los diputados que estaban a favor de este proyecto de ley. ¿Y qué más hubo, José? Bueno, también pasamos, se trató la derogación de la ley que impide determinados trabajos para mujeres y menores, en particular fundamentalmente para mujeres. Esto en la semana que viene me comprometo a que vamos a hablar en detalle de esta iniciativa que era bastante interesante, fue una de las que también tuvo mucho público que apoyó este tema, que fue el proyecto que se aprobó por unanimidad, la derogación de la ley 11.317, el decreto de 2.698 del 28 de mayo de
1925. ¿De cuánto? Estamos hablando de 100 años. Una ley que tenía 100 años y prohibía la inserción laboral de mujeres en industrias como la minera, fluvial y portuaria. Fue la única aprobación unánime, 153 votos afirmativos, y se unificaron proyectos impulsados por las diputadas Silvia Lospenato, Lucila Mazzini y Vanessa Siley. Es importante reparar en este tema, en este punto que decía José, una ley que tiene más de 100 años. Hay que siempre, como siempre lo digo, las leyes hay que verlas en el contexto en el cual fueron sancionadas. Imagínate que hace 100 años atrás claramente las mujeres ni trabajaban. La mujer siempre estaba destinada a las tareas de cuidado dentro del hogar, de los niños, los quehaceres de la vida cotidiana. Entonces claramente todas estas tareas que tienen que ver con la cantera, con los trabajos subterráneos, todas aquellas actividades que se consideraban de alguna manera insalubres o inseguras, se puede decir que era cosa de hombre, ¿no? Pero claramente hoy ya con el siglo XXI y en el año 2023, estas cosas fueron cambiando, van cambiando. Hoy en día las mujeres pueden realizar la misma cantidad de tareas y actividades que realizan los hombres, sea una profesión, sea un oficio, y bienvenidas sean estas iniciativas que de alguna manera dan la posibilidad de que las mujeres podamos meternos en nuevos ámbitos laborales que históricamente siempre fueron de hombres. Y después llegamos a la sanción de esos temas, de esos proyectos que se trataron sin debate, que se incluyeron, que no estaba previsto que fueran incluidos. Y es una serie de nueve iniciativas, 9 temas que los vamos a leer rápidamente. Acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, que se celebró en 2019. El Día Nacional de la Comunidad Empresarial, y este es ley, por ejemplo, Sí, porque venía del senador Rodas. Sí. Se instituye el 27 de agosto la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina, con sede en el área parlamentaria la Biblioteca del Congreso de la Nación. Unas modificaciones a la ley de tránsito también que se hicieron, no se dio detalle de qué se trataba. Veamos la otra tanda que correspondió a el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, que se declara para el día 19 de agosto de cada año. El Día Nacional del Kimchi en la Argentina. Este también es ley, cuando en su momento se hizo bastante escándalo con esta cuestión. Fue polémico. Recuerdo que lo del kimchi fue impulsado por una senadora de Misiones, por Maggie Solari Quintana, Claro. y que en su momento generó como muchas voces a favor, muchos en contra, más que nada por lo que significaba, ¿no? Lo que La siempre situación. decimos es que es apenas, no se tarda nada, no se pierde tiempo, se aprueba directamente, y es bueno para las colectividades, claro. las comunidades que pregonan estas culturas y estas costumbres. Y la eliminación del trámite de fe de vida de jubilados y pensionados. Este era el plato fuerte de esta tanda de iniciativas, que también es ley. Y también, veamos en la próxima placa, se declaró de interés en la Cámara Baja el proyecto Alta en el Cielo del artista Abel Pinto junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón. Se declara al 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas del atentado terrorista. Y ahí llegamos a lo que decíamos, el tema de la abstención. Porque hay muchos diputados que cuestionan el tema de que yo no voto nunca el tema del día D, por ejemplo. Y acá estaba todo mezclado porque era todo para agilizarlo. Esto se aprobó todo por 171 votos a favor, 2 en contra. De aquellos que votan, Milei y Villarruel, votan en contra, pero no se fijaron que, por ejemplo, terminaron votando en contra de la declaración del 18 de julio de cada año del Día del Duelo Nacional. Dijeron que no lo habían leído, no lo habían visto. Es un error, porque todos nos enteramos sobre el final, pero lo que hicimos en la sesión era mirar a ver de qué se trataba cada uno de los pero temas. pasa que, José, la tarea del legislador y la tarea del diputado es chequear las leyes para ver qué se vota o qué no se vota. Es simplemente eso, no se le pedía que presenten quizá un proyecto respecto a un determinado tema. Es simplemente chequear el temario de lo que se estaba tratando, ¿no? Ahí es lo que vos decías. Las 6 abstenciones de aquellos que, con toda lógica, no están de acuerdo con votarlo así. Te pueden decir, bueno, yo estoy a favor del 18 de julio, pero no con votar con un paquete de ley o lo que sea. Pero bueno, eso es cada uno vota como quiere y se da cargo de lo que sea. Sí. Después se votó un tema clave, que era uno de los muy importantes que se trataba en esta fecha, el plan de refinanciación de deudas de las provincias con ENOSA. 119 votos afirmativos. Este tuvo menos votos que el de producción orgánica. 11 negativos, 25 abstenciones. El proyecto propone el plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Este es un tema del que hablamos bastante sobre esta cuestión. Una deuda que tiene
tiene 85 millones de dólares. Y una deuda contraída en los años 90 por, como decía José, provincias, comunas y municipios para realizar este tipo de obras. Creo que eran alrededor de 13 provincias las que se veían beneficiadas con esta situación, porque no es lo mismo, imagínate, contraer una deuda en dólares en los 90 y tener que pagarla hoy en el año 2023. El tema fue que, a diferencia de muchas otras cosas, no se especificaron. Ese fue el problema. Entonces, bueno, quedó en un limbo y finalmente ahora hay que pagarlo. Y la mayoría del dinero la deuda corresponde a municipios de Córdoba, 50 millones más o menos. Por eso un diputado de cordobés, Eduardo Fernández, fue el que impulsó esta iniciativa. Ahora vamos entonces ya sobre el final. Otro tema que se aprobó sin debate, el aval para 3 argentinos para cargos diplomáticos. Venía del Senado, otro que fue ley entonces. Concede autorización para los siguientes ciudadanos argentinos. Carlos Cristian Martínez, en representación de Estonia, está instalado en la ciudad de Buenos Aires. Alejandro Mario Antonelli, en representación de Italia, en Venado Tuerto, Santa Fe. Y Fernando Lorenzato por Italia, San Francisco, Córdoba. Y este tema, aclaremos que son cargos ad honorem, que son designaciones de países extranjeros para que argentinos lo representen en una suerte de consulados que se establecen de esa manera. Claro, es lo que van a trabajar aquí en territorio argentino, pero en los consulados de cada país. En este caso tenemos de Estonia, de Italia y de... Dos por Italia. Estonia e Italia, sí. Claro. Sí. 148 votos a favor, 4 abstenciones tuvieron. Y el último tema aprobado, el acuerdo sobre transporte aéreo entre Argentina y Portugal. Se trata de un proyecto suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007. Tiene por objeto establecer una serie de permisos entre ambos países para volar. Bueno, son cuestiones que era un tema que venía de la Comisión de Relaciones Exteriores, adeudando su aprobación, y finalmente se consiguió. Así es, y al inicio, cuando empezamos a repasar los temas que se trataron en la sesión, estuvimos hablando del tema de los alquileres, que podríamos decir que es el tema que quedó pendiente para la próxima sesión. Y vamos a ver qué decía en esta oportunidad el diputado nacional Luis Di Giacomo. La idea nuestra, y creo que la idea de la mayoría, es que el próximo 23 podamos debatir acerca de los proyectos que tienen dictamen, no derogar. Derogar fue una maniobra intempestiva, inconsulta, individual, o por lo menos del sector bullrichista, vamos a decir, que llevó adelante el diputado que la representa, digamos, a este sector y al macrismo en la Cámara, Lombardi, que creo que no tenía consulta ni con su propio bloque. Entonces, de repente, sin que esto haya sido tratado, sin que esto se haya conversado, aparecer con una propuesta de derogación que deja todo en blanco, apareció más que nada como una maniobra de tipo electoralista, que creo que no tuvo lugar. Lo que sí dio lugar a abrir una moción de orden que hubo en un primer momento y un pedido que hicimos después, la mayoría, casi toda la oposición, solicitando que para el mes de agosto, después de la PASO, se trate el tema de la ley de alquileres. ¿Qué vamos a tratar? Y tendríamos que tratar los 2 proyectos y la posibilidad inclusive de consensuar esos 2 proyectos, poder sacar uno solo, pero vamos a tener que tratar un proyecto. Tampoco podemos dejar esto en un vacío. Claro. Digamos, la situación actual es más... No, me quedo más tranquilo. Yo la verdad había malinterpretado que se quería votar la derogación y dejar esto sin ley. Por eso, bueno, me sirve la aclaración. Está. Así es, no, de ninguna manera. Yo creo que hay que buscar una ley que, por otra parte, como también se ha reafirmado más de una vez, no es que vaya a solucionar el problema de los alquileres. No. Lo que tenemos que tratar con una ley es que no lo empeore, ¿no es cierto? No, nosotros al proyecto que discutimos en su momento, al cual, para nombrar alguna de las partes, te diría que le habíamos puesto esto de volver a los contratos cada 2 años y que se permitan los aumentos cada 6 meses, esto es lo que habíamos consensuado. Sí. Después apareció también, no casualmente, el sector bullrichista que defiende únicamente a las inmobiliarias, apareció la Espina pidiendo 3 meses, aumento cada 3 meses. Nos parecía que tampoco podíamos dejar esto librado así, ni el socialismo ni nosotros estuvimos de acuerdo con esta modificación. Sí pensamos que se pueden conjugar, digamos, en un proyecto intermedio, parte de lo que propone el oficialismo, en el dictamen del oficialismo, y parte de lo que proponemos de la oposición.
Esperemos que haya voluntad de debatir esto y no que de nuevo entremos en el tema de a ver si el quórum se da o no se da. Nosotros en eso también hemos sido coherentes y lo voy a reafirmar una vez más. Nosotros vamos a todas las sesiones que se llamen, a perder o a ganar, pero vamos, porque creemos que es una vergüenza que con la excusa de que estamos en campaña, cuando hoy tenemos cantidad de vuelos que nos permiten ir en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas a lo sumo, desde nuestros lugares al Congreso, digamos que no se puede andar haciendo sesiones porque estamos en una época de campaña. Me parece que vivimos más en la época de las carretas, por suerte, ¿no? Bueno, esto fue efectivamente el resumen de la semana, todo lo que aconteció aquí a lo largo de esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, José. Nos vemos, sí. Mi nombre es Luciana Fernández, me acompaña José y Mauro. Gracias por compartir con nosotros y nos vemos la semana que viene. Chau. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también.